tengamos o tengan algún familiar que padezca la enfermedad de Alzheimer. Y digo esto porque es una enfermedad que a una persona de cada 10 de los mayores de 65 años y un tercio de los de mayores de 85 la vienen padeciendo. Entonces, esto da una idea de que es una enfermedad de un alcance importante, a nivel mundial incluso. Y máxime si ahora mismo, como está ocurriendo, comienza a aparecer casos con edades inferiores a lo que hasta ahora se venía contemplando, que eran los 65 años. Entonces, es una enfermedad en la que, sobre la que hay que trabajar mucho. De hecho, en la previsión es que en los próximos 20 años pues estas cifras se dupliquen. En Galicia ahora mismo se estima que hay unos 90.000, 100.000 enfermos y en España 1 millón. O sea que son cifras importantes. Como ya seguramente la mayor parte sabe, pero bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que no tiene cura. Y en este momento, como se desconoce su origen, todo el tratamiento que se hace son tratamientos paliativos que tratan de resolver los problemas de alteraciones fundamentalmente, pero no curan la enfermedad. Y sobre eso precisamente yo creo que va a surgir la mayor parte de lo que aquí se va a contar esta tarde. Bueno, lo que quiero un poco resaltar es que, para lo que no tenga claro qué es el Alzheimer, es que no es una enfermedad que se centra en la pérdida de memoria, así sencillamente, como muchas personas creen. Va mucho más allá. Efectivamente, la memoria, que lo controla todo, la memoria en un sentido muy amplio, pues sí, es la base clave de la enfermedad, pero digamos que la enfermedad de Alzheimer afecta a una cantidad bueno, a la totalidad de los aspectos que contemplan la vida de una persona y la alteran claramente. Quería hacer una brevísima consideración relacionada con precisamente el desconocimiento de la enfermedad y con lo que nos encontramos quienes somos cuidadores, como yo, por ejemplo, ¿no? Y siempre se dice, y es cierto, que el cuidador es una pieza fundamental en el cuidado del enfermo, pero hay que advertir que los cuidadores no nacemos con el conocimiento de la enfermedad ni de lo que tenemos que hacer con nosotros mismos. Y entonces ahí nos encontramos con que si no hemos tenido la oportunidad, la suerte o la casualidad de encontrarnos con alguien que nos explique a qué nos vamos a enfrentar, pues durante bastante tiempo estaremos dando palos de ciego, creyendo que lo hacemos bien porque aplicamos el sentido común, y no es el sentido común muchas veces lo que hay que aplicar, sino que son criterios estrictamente científicos, basados en el estudio del comportamiento de los enfermos. Entonces, es muy importante esto, que quienes en algún momento, desgraciadamente, se vayan a encontrar con que son cuidadores, tengan presente, y yo quiero resaltarlo siempre muchísimo, tengan presente que desde el primer día han de dedicarse a informarse sobre la enfermedad, informarse con cómo hay que cuidar al enfermo y cómo debe de cuidarse el cuidador. Porque es muy frecuente, a todos nos ocurrió, que nos creamos que somos capaces de llevar adelante todo lo que trae consigo cuidar a un enfermo de Alzheimer, y no es posible hacerlo uno solo, es imposible. Eso está claramente demostrado. ¿Qué hay que hacer, por lo tanto? Primero, informarse de en qué consiste la enfermedad, y segundo, de qué manera hay que cuidar al enfermo, cómo hay que afrontar las situaciones críticas, porque para eso hay estrategias. Quienes hemos tenido la suerte y tienen la suerte de estar próximos a centros terapéuticos, como por ejemplo es en el caso aquí de Santiago, de los que tiene Agadea, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, en donde se cuida al enfermo. Vamos, hay terapeutas para el enfermo, pero también para el cuidador. Quienes hemos tenido esa suerte, pues efectivamente recibimos esa formación, es una formación continua, y somos capaces de sobrellevarlo
bastante mejor que la mayoría de las personas que no tienen esa oportunidad. Por lo tanto, yo ahí siempre hago una reivindicación, y es que la Administración tiene que disponer de métodos, de sistemas, de una organización que pueda asesorar, orientar y ayudar no solo al enfermo, sino también a los cuidadores. En ese sentido, reivindicamos quienes estamos en este mundo, que desde la Consellería de Sanidad, la Xunta en todo caso, implemente los servicios que sean ágiles y bien dotados, que permitan atender sin demoras inadmisibles los casos más urgentes. Porque los escasos recursos humanos de la sanidad pública, que son asistencia social, médicos de familia y especialistas, están causando sobrecargas en los especialistas. Y eso repercute en una adecuada atención a los enfermos. Entonces, hay que exigir a la Administración autonómica, en este caso, que es quien tiene las responsabilidades, que se organice de manera que esta enfermedad tan singular, porque claro, estas reivindicaciones las hacen todos los grupos de cuidadores de enfermos, pero las enfermedades neurodegenerativas son muy singulares, requieren un tratamiento muy singular y no hay, sin embargo, una organización singular para atender estos casos especiales. Sin embargo, después de todo esto, yo soy, digamos, optimista, porque la verdad es que se están abriendo nuevas ventanas en la investigación. Recientemente estamos viéndolo en los medios de comunicación, en donde hay nuevas líneas de investigación, hay nuevos medicamentos que se están probando. En este momento creo que son del orden de 100 que están a nivel mundial testándose. Y hay un montón de líneas de investigación diferentes que hacen prever que en un futuro no muy lejano se pueda resolver gran parte de los problemas que hoy hay para la atención del enfermo y probablemente la curación de la enfermedad en un futuro que probablemente yo no vea, pero muchos de los que van a tener la enfermedad en los próximos años van a poder salvarla gracias a estas líneas de investigación que ahora hay. Curiosamente, en este momento estamos padeciendo también un problema derivado de lo que está sucediendo en Estados Unidos, y es que Estados Unidos y Argentina se han retirado de la Organización Mundial de la Salud, y eso va a traer como consecuencia unos perjuicios importantísimos sobre la Organización Mundial de la Salud y todo lo que con eso conlleva. Espero y confío que no llegue a afectar a proyectos, a desarrollos de medicación y incluso a farmacéuticas. Es de esperar que no, porque el cataclismo que no solo político puede venirnos encima es enorme. Bueno, bien, para hablar de todo esto tenemos con nosotros a José María Prieto, que es el jefe de servicio del Servicio de Neurología del Hospital de Santiago y que es doctor en Medicina por la Universidad de Santiago. Lleva más de 30 años ejerciendo la profesión como especialista en neurología, es profesor de la Universidad de Santiago, ha dirigido numerosas tesis doctorales, publicaciones nacionales e internacionales, es académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología y es presidente de la Sociedad Gallega de Neurología, entre otras muchísimas cargos y reconocimientos que tiene. Está con nosotros y antes de cederle la palabra yo quiero en nombre del Ateneo agradecerle mucho su presencia aquí porque nos consta que es una persona muy ocupada en cierto modo por algo que decía yo antes, porque los profesionales están sobresaturados y no tienen más capacidad de la que tienen ellos, porque tampoco creo que les dan los apoyos precisos para cumplir con las obligaciones que tenemos que tienen con los enfermos. Entonces, en nombre del Ateneo le doy las gracias y en nombre de Agadea también, porque Agadea también ha contribuido a que él esté aquí hoy. Así que, sin más, José María, pues muchas gracias y te doy la palabra. Muchas gracias, Ramón. Yo creo que se ha excedido con la presentación, pero en todo caso, muchas gracias y muchas gracias al Ateneo y enhorabuena porque
es difícil ver unas colas de gente que no son capaces. Bueno, el título, cuando Ramón me dijo tiene que enviarme un título lo antes posible, la verdad es que fue hecho a toda prisa, pero yo creo que es un título que sí que aporta bastantes ideas de lo que yo quiero decir aquí, y es que sí que es hora del cambio, y ahora verán a qué me refiero. En todo caso, yo he estructurado la charla en 4 partes. La primera es para que vean un poco la complejidad de estudiar una enfermedad como es la demencia. Ya adelanto que demencia y enfermedad de Alzheimer no es lo mismo. La enfermedad de Alzheimer es una forma de demencia que es el 60% de ellas. Seguramente iré cambiando un término a otro, pero nos vamos a entender porque vamos a estar hablando de prácticamente lo mismo, ¿no? Después la segunda parte es qué significa un cerebro que ha envejecido sin más, pero que no tiene la enfermedad de Alzheimer. Y después los 2 grandes retos que vamos a tener y que tenemos en este momento afortunados. Uno es hacer el diagnóstico lo antes posible, y el segundo de ellos es disponer de tratamientos que traten de al menos cronificar la enfermedad, si no curarla, porque en medicina curar, hay que decirlo aquí, tengo aquí colegas, curamos poco, lo que hacemos es cronificar las cosas, ¿no? Que no es poco. En primer lugar, fíjense en esta diapositiva, estas son todas las células que hay en el organismo, y las células del sistema nervioso son solamente este porcentaje, un porcentaje que no llega al 1% del total. Este porcentaje es lo que nos hace distinto al resto de los animales, lo que nos hace humanos, lo que nos permite pensar, tomar decisiones, etcétera, etcétera. Es decir, debe ser unas células muy especiales, y si me permiten la broma, aunque aquí hay colegas de otras especialidades, decía un tal Santiago Romao y Cajal que las neuronas son las células más aristocráticas del organismo. Por algo lo decía. ¿Por qué ese porcentaje tan pequeño funciona de una manera tan sofisticada? Pues esto es una neurona, este es el cuerpo de la neurona y el axón, y aquí este tramo, estos son estudios muy interesantes de anatomía patológica. Si lo ponemos ampliado, todo esto son diferentes conexiones de diferentes neuronas, es decir, con muy pocas neuronas, con tantas conexiones como esto, que son dendritas, tenemos miles de millones de conexiones, y esto es lo que nos permite funcionar a una velocidad tan elevada y hacer un pensamiento abstracto que otros animales no pueden hacerlo. Estos son diferentes cerebros de animales, y fíjense solamente como cifras de curiosidad. Hasta los 50 años el cerebro pesa alrededor de 1,5 kg. Entre los 50 y los 70 va perdiendo volumen y peso a una velocidad baja, pero a partir de los 70 esa pérdida de volumen es mayor. El que pierda volumen no quiere decir que las conexiones que tiene que tener entre las distintas neuronas se pierdan, y esto es lo que es fundamental. No es tanto un problema de peso, sino que es un problema de cómo están las conexiones y en dónde están. Ahora lo veremos. Tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. Se crean alrededor de 30 a 50.000 sinapsis por segundo y por centímetro cuadrado de corteza. Aquí es el niño antes de nacer y después de nacer en los 5 años siguientes. Fíjense las conexiones cómo se van proliferando, es decir, esta es la velocidad a la que se crean esas conexiones para que las neuronas conversen entre ellas. Tenemos alrededor de 1.000 billones de conexiones, de sinapsis, y 150.000 kilómetros de cableado. Los impulsos los envían a una velocidad altísima, a 400 kilómetros por hora, y la capacidad de almacenamiento es enorme. Esto es interesante porque cuando a veces vemos pacientes que se refieren a una pérdida de memoria, normalmente la pérdida de memoria suelen ser trastornos de la atención, es lo más habitual, y es porque el cerebro almacena y pierde. Es muy importante lo que tenemos que olvidar, no es capaz de almacenar de una manera indefinida toda esa cantidad de información que procesamos. Todos nos hemos levantado, yo me he levantado hoy por la mañana a las 7 de la mañana, ya estaba oyendo 2 emisoras de radio, con la televisión encendida, con un periódico encima de la mesa, mientras desayunaba. Si ahora yo pregunto cuánta de esa información al final del día me es útil, yo creo que cabría en medio folio o menos, ¿no? Esto es muy importante, que el cerebro disipe todo aquello que tiene que disipar, y esto lo hace durante el sueño, por cierto, después podemos hablar de este tema. Maneja 1.000 billones de datos cada segundo. Ustedes me están escuchando a mí, pero si ahora les pregunto cómo tienen las piernas, si están dobladas o estiradas o qué temperatura hace, el cerebro no es consciente de esto, pero está recibiendo esa información y la está procesando para contestar a los cambios, por ejemplo, de temperatura. Y una cosa bien interesante, consume alrededor del 20% de la energía corporal.
Yo he hecho un cálculo, al precio actual del kilovatio consumiría unos 1.200 euros de electricidad en toda la vida de una persona. Al precio actual, no sé a futuros. Quiero decir, tiene un consumo energético elevadísimo, tan elevadísimo, y esto lo pongo aquí como simplemente una provocación. Este es un estudio bien interesante que me proporcionaron amigos de Atapuerca, que trabajan en Atapuerca, que dice, en este estudio se dice que nosotros no seríamos inteligentes si no fuéramos carnívoros. Después podemos hablar del tema. Pero bueno, carnívoros. Si no fuéramos carnívoros no seríamos inteligentes. La relación entre el tamaño del estómago y el tamaño del cerebro es inversa. Cuanto más grande sea el estómago, más pequeño es el aparato digestivo, más pequeño es el cerebro. Un herbívoro necesita una cantidad enorme para 1.500 calorías, muchísimos kilos de hierba. Necesita consumir, para procesar eso necesita consumir mucha energía. Si yo se la doy concentrada en proteínas, esa energía la destina al cerebro. Y eso es una de las explicaciones del por qué esa relación inversa puede existir. Bueno, es una curiosidad en todo caso. Con todo eso, ¿cómo funciona? Estamos empezando a saber cómo funciona. Intuimos muchas cosas. No está parcelado, pero si se me permite parcelarlo para que nos entendamos, en la parte frontal del cerebro es la que nos va a decidir la conducta apropiada. Los pacientes con una enfermedad, una forma especial de demencia, que es la demencia frontotemporal, suelen tener alteraciones de la conducta porque lo que está funcionando de manera incorrecta es el lóbulo frontal. En la parte del lóbulo temporal se localiza, pues, ya ven, el lenguaje, la lectura, la escritura, la memoria, es decir, la zona del hipocampo, de tal manera que hay algunas formas en donde el paciente empieza a tener dificultades para seleccionar las palabras, se confunden las palabras o incluso deja de entenderlas cuando ya la enfermedad ha evolucionado. Sería una forma de una demencia con una afasia o una forma anómica de demencia. Después tenemos aquí otra parte del cerebro, que es el lóbulo parietal, que integra la información sensorial y sensitiva y hace además un reconocimiento espacial. Es decir, hay pacientes que se desorientan. Hace no mucho tiempo hemos visto al presidente norteamericano que se desorientó. Está funcionando mal la parte del lóbulo parietal que le permite orientarse. Y por último, aquí en la parte occipital se integra la información visual. Es una cosa bien interesante para aprender qué ocurre en un paciente que tiene una demencia, y es que si todos conocemos de enfermos con demencia, lo último que pierde es la visión. Lo primero que ve una persona al nacer, lo primero que tiene es un estímulo visual y lo último que pierde es la visión. Probablemente eso es un mecanismo filogenético bien importante para explicarlo, pero yo alguna vez he hecho esta pregunta. Me acuerdo al profesor Masdeu en Nueva York que le hice esta pregunta y dije, vamos a ver, si en una persona con demencia la proteína que altera el cerebro, la proteína tau, empieza a depositarse aquí y va hacia atrás, ¿por qué motivo estas neuronas de aquí se estropean antes que estas de aquí cuando su origen es el mismo? Y me acuerdo la respuesta desde arriba, desde el estado. Me dijo, Torpito, si usted tiene la respuesta a eso, avíseme que nos hacemos millonarios. ¿Por qué motivo estas neuronas están más protegidas que estas cuando tienen el mismo origen y pertenecen al mismo cerebro? No lo sabemos, pero por ahí hay algunas cosas que después podríamos comentar. ¿Cómo sabemos cómo funciona el cerebro? Funciona como un todo, no funciona de forma parcelada, pero hay algunas técnicas en este momento que están todavía en desarrollo, como puede ser la resonancia funcional. Aquí vemos una persona tocando el piano y podemos ver qué áreas del cerebro se activan mejor unas que otras, y hay una técnica que es muy bonita para enseñar, todavía no tiene una aplicación muy práctica porque hay que coordinarla con otro tipo de tecnología, que es la tractografía por resonancia, en donde vemos perfectamente, este es el tracto motor, el que lleva las órdenes del hemisferio izquierdo para mover el hemicuerpo derecho, etc. Son técnicas que en el futuro probablemente nos van a dar mucha información acerca de qué partes del cerebro debemos rehabilitar. Y las dos fundamentales, que seguramente alguno de ustedes o con algún conocido familiar lo habrá visto, son, una es el SPECT y sobre todo la tomografía de emisión de positrones, que nos permite ver cómo está funcionando en ese cerebro en un momento dado, cómo es su metabolismo, su consumo de electricidad. Este es un paciente sano, en donde la actividad del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho es simétrica y normal. Estas son las 4 técnicas que nosotros tenemos para estudiar no solamente cómo funciona, sino incluso para diagnosticar a un paciente que tiene una demencia. La segunda parte es
hablarles de lo que es envejecer un cerebro. Esto es del libro del origen del hombre de Charles Darwin. Es una frase muy lapidaria, pero es cierta. Y eso es debido a que en el envejecimiento normal puede haber una serie de cosas que nosotros tenemos que asumir que son válidas y que son lo esperable en un cerebro. Es decir, hay una disminución progresiva de la eficacia biológica de todos los sistemas, pero en concreto en el cerebro pues se produce fundamentalmente una lentitud. Son pacientes que piensan más despacio pero lo hacen correctamente. Hay un trastorno de la atención, es decir, yo le puedo dar un recado, no se acuerda y se acuerda cuando no viene a cuento. Es decir, la grabadora ha grabado lo que no es el acceso a esa grabación, no es el que nosotros querríamos tener. Y después hay otra serie de alteraciones, fundamentalmente de la memoria episódica, que tiene que ver también con la atención y algunos otros modos de memoria. Al mismo tiempo, se produce una alteración de la coordinación motora, el paciente pierde agilidad, pierde motricidad y en algunos pacientes la persona se hace más rígida, no son capaces de aceptar los cambios con tanta facilidad. Esto digamos que formaría parte de un envejecimiento normal. Y tenemos dos marcas, aparte de estas rarezas que a veces se dice, tendríamos dos marcas biológicas para saber que ese cerebro está empezando a envejecer. Uno es que cambia la arquitectura del sueño. A medida que envejecemos necesitamos dormir menos. Yo aún hoy por la mañana había una paciente que se me quejaba que claro, no dormía nada y se despertaba a las 5 de la mañana. Y dice, pero ¿a qué hora se acosta? Non, as 8 da noite. Pois fagas contas. Entonces, claro, la duración del sueño disminuye. Y lo segundo, hay una hormona, la dihidroepiandrosterona, que parece que podría ser un marcador de envejecimiento porque funciona con una disminución constante y a partir de los 70-75 años casi ha perdido todo el valor de esta hormona. No lo sabemos aún, pero serían marcas biológicas que a veces se piden o se buscan para ver si estamos delante de una enfermedad degenerativa o no. Un aspecto muy importante, un paciente con una demencia, si se fijan normalmente, la demencia no tiene ninguna ventaja, por supuesto, absolutamente ninguna. Pero si uno quiere ver algo positivo es que el paciente no es consciente muchas veces del declinar de las funciones corticales. Y esto es muy importante porque una persona sana, de edad, se queja de sus fallos, los cuenta el paciente. De hecho, a mí me enseñó mi maestro muchas cosas, pero entre otros cuando uno está en la consulta y ve que los dos, el marido y la mujer, discuten, hay que tener un poco de cuidado, porque podríamos estar delante de un inicio de una demencia. Pero esto es una cosa muy importante, es decir, cuando uno se da cuenta de los fallos de memoria, de los fallos de atención, habitualmente no estamos delante de una demencia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y la otra parte que tenemos que tener en cuenta es que todos envejecemos. Yo no puedo echarle una carrera a mi hijo con 25 años. Sería absurdo que pretendiera ganarle. Y yo creo que Dalí, entre otras genialidades, también a veces da con la tecla en muchas de las cosas que comenta. Vamos directamente a la demencia. Antes Ramón dio unas cifras que es el global de demencia, no de enfermedad de Alzheimer. Después pondré es el global de las demencias. Esta es la población gallega, somos 2.700.000 habitantes y esta es a fecha noviembre, me parece, si no la recuerdo mal, de noviembre o diciembre la cogí del año pasado, del 2024, donde la pirámide está invertida y aproximadamente, tal como dijo antes Ramón, en muy pocos años tendremos un jarrón. Es decir, es muy delicada la situación en la que estamos porque las demencias en general son edad dependiente. El Alzheimer es una forma de demencia, digamos, que se llama presenil, que empieza más precozmente, pero la demencia en general es edad dependiente y con la edad media de nuestra población se espera un volumen cada vez creciente. Y esto es un problema asistencial de primerísimo nivel, asistencial médico y asistencial social, como antes decía Ramón. Hay dos cosas muy importantes, dos conceptos muy importantes y no siempre claramente diferenciables por nosotros mismos. Después de 30 años yo a veces no tengo muy claro lo que estoy viendo. Uno es lo que llamamos deterioro cognitivo leve, que son pacientes que tienen alguna función intelectual de las que la enseñanza es alterada, pero que no altera la actividad diaria habitual. Es decir, es un paciente que es autónomo para todo. Bueno, pues tiene algún despiste, no recuerdo a lo mejor algún recado, pero tiene una autonomía absoluta. Eso es un deterioro cognitivo leve que se podría asimilar a un envejecimiento normal. Otro cantar es la demencia. La demencia es
lo mismo, es una alteración de las funciones intelectuales, las que fuera de aquellas que les enseñé antes, pero que tiene una interferencia con la actividad diaria habitual. Necesita un apoyo, bien sea para ir a hacer la compra, bien sea para vestirse, bien sea ya cuando ha evolucionado para funciones ya muy básicas de la vida diaria, como incluso el alimentarse o el vestirse, ¿no? Antes le comentaba el término de demencia y enfermedad de Alzheimer, y cuando oigamos enfermedad de Alzheimer, cuidado con esto, porque solamente, como ven, son el 70% de las enfermedades, de las demencias, perdón. Esta es una gráfica bastante realista también de lo que nos ocurre aquí en Galicia. Esta es una gráfica sacada de un libro general, y fíjense que hay otras demencias degenerativas, que son alrededor de un 30%, y alrededor de un 15% de demencias no degenerativas. ¿Cuáles? Pues aquí las tienen. Fíjese, como anécdota, yo acabo de venir ahora del hospital hace un rato, por eso vine muy justo, porque fui a ver una resonancia de una paciente que vi el otro día con la sospecha de demencia. Y afortunadamente tiene un tumor cerebral que es operable. Esa demencia que yo diagnostiqué sería muy grave que se me escapara, porque en pocos días, una vez que le extirpen ese meningioma, estará curada y con unas funciones normales. Desafortunadamente son pocos casos estos, pero vean que hay muchas causas de demencia. Y además hay una cosa muy importante. Cuando Alois Alzheimer describe la enfermedad, describe lo que le llamamos un fenotipo clínico, es decir, un cortejo de una combinación de síntomas y signos y una anatomía patológica característica, que es que hay una serie de inclusiones de beta-amiloide, en fin, de cuerpos algirófilos, etcétera, que son característicos de la enfermedad que le estaba estudiando. Sin embargo, hoy en día, esta es una cortesía de un colega mío del Centro de Investigaciones de Madrid, en donde se ve, cada barrita es una autopsia y cada color es una alteración de estas. Fíjense que no hay ningún cerebro que tenga solo una de las cosas. Es decir, hay como una mezcla de alteraciones patológicas. Y lo que describió Alzheimer probablemente haya que revisarlo, y de hecho no es tan probable. Este es Alois Alzheimer a principios del siglo XX. Fíjense, dos publicaciones bien recientes. Este es de noviembre del 24, de hace 2 meses, ¿no? ¿Qué hay detrás del nombre de enfermedad de Alzheimer? Probablemente sea un cortejo, un síndrome clínico que le llamamos, que puede responder a unas determinadas características porque predominan los síntomas frontales, temporales, etcétera, pero que cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer realmente no somos capaces al principio de distinguirla de otra forma diferente de enfermedad degenerativa. Esto es lo mismo, sospechando demencias, canarios, camarones o cebras, es decir, al principio es muy complicado diferenciar unas formas de otras, porque probablemente estamos hablando de una misma enfermedad con síntomas diferentes en función de dónde esté la primera alteración. Si está en el lóbulo temporal, pues con dificultad para hablar, dificultad para comprender; si el lóbulo frontal, trastornos del comportamiento, etcétera. ¿Qué cambios va a haber en los próximos años? Y aquí voy a estas dos partes que son las que más me interesa, y después, si quieren, hablamos con más detenimiento de lo que tenga más curiosidad. Va a haber cambios en los criterios de diagnóstico y cambios en el tratamiento. Vamos con la primera de las partes. ¿Por qué va a haber cambios en los criterios de diagnóstico? Fíjense, esta es una aplicación relativamente reciente, y en ella se ve que cuando cambiaron los criterios de diagnóstico, la sensibilidad que estábamos utilizando sobre el 2010, vamos a poner esa fecha para hacer números redondos, rondaba el 71%, y la especificidad, es la capacidad para detectar realmente qué es lo que estamos detectando, solamente era del 44%, es decir, era muy baja. Se cambiaron los criterios utilizando técnicas de resonancia magnética. Esto es una resonancia magnética coronal, ahí es el lóbulo temporal que está absolutamente atrofiado. Se utilizaban el PET, la tomografía de emisión de positrones, y se usaba una punción lumbar para determinar dos proteínas, una que es la beta-amiloide, que estaría disminuida en el líquido, y otra, la proteína tau fosforilada, que está aumentada. Los nombres es lo de menos, pero hay una alteración bioquímica en el líquido que es muy característica de la demencia, de la enfermedad de Alzheimer concretamente, pero nos valdría para muchas formas de demencia. Cuando usamos las tres cosas, obviamente incluida la clínica y la exploración, pues la sensibilidad sube al 87% y la especificidad sube también al 71%, pero esto no nos llega.
Es decir, si se me escapan un 15% de los enfermos y se me escapan muy precozmente, no estoy haciendo bien las cosas porque voy a llegar tarde a poner un tratamiento. Hay que decir una cosa, con los tratamientos que ahora les voy a enseñar, es muy interesante porque lo que hacen es que eliminan una proteína que se acumula en el cerebro, que se llama beta-amiloide. La limpian el cerebro por completo, pero el paciente permanece con los síntomas. ¿Por qué? Probablemente porque he llegado tarde, porque estoy limpiando las cenizas de un incendio, pero el incendio ya ha ocurrido. Entonces, lo que tengo que evitar es el incendio, y eso es el por qué estos métodos de diagnóstico no nos son suficientes, tienen que ser mejorables. Y la noticia afortunada es que en los últimos 5 años, quizá un poquito más, pero bueno, en los últimos 5 años mucho más, fíjense, esto es el análisis de biomarcadores. Biomarcadores son de esas sustancias, esas proteínas que les he comentado en el líquido cefalorraquídeo. Yo puedo adelantarme varios años si yo a un paciente concreto le hago esos biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo. No es ni ético ni correcto, ni se puede hacer, pero podría adelantar la probabilidad de que ese paciente tenga una demencia. Cuando yo ya voy a hacer un PET, que estamos aquí, bueno, pues ya estoy llegando tarde, el incendio ya ha ocurrido, tengo malas posibilidades de recuperar la situación. Claro, ¿cuál es el problema? Que estos biomarcadores, lo estamos haciendo en líquido. Una punción lumbar, hombre, se puede hacer. Repetirla periódicamente no es aconsejable. Se puede hacer y, de hecho, algunos pacientes tenemos que hacerlo con otras enfermedades, pero no parece que sea la técnica ideal para poder hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer. En los últimos años ha habido un montón de bibliografía al respecto. La propia Sociedad Española de Neurología acaba de publicar un artículo probablemente de los más interesantes de todos los que se han publicado, en donde marca cómo se han de utilizar estos marcadores, pero no en líquidos, sino en sangre. Y esto es fundamental. Si yo por un análisis de sangre puedo hacer lo mismo que por una punción lumbar, tenemos adelantado muchísimo. Y tenemos problemas éticos que después les comentaré. Pero de ahí este artículo, ¿no? ¿Se debe hacer esos análisis a toda la población, sana o no? Hoy por hoy sería incorrecto, sería poco ético. A un paciente donde yo tengo una sospecha fundada de que puede estar empezando una enfermedad de Alzheimer, seguro que sí. Y ahora verán por qué se lo digo. Fíjense, estos son unas proteínas, varias de las que le he comentado. Aquí está la beta-amiloide, la proteína tau, son las dos claves. Esta es la clave de todo, es la que se va a quedar probablemente en los próximos años. Pero quiero que se fijen en esto. 10 años antes, 5 años antes y con síntomas. Esto es un estudio que solamente se puede hacer en muy pocos países, desde luego solo en Estados Unidos, yo diría, porque es en militares. Lo que hicieron los militares norteamericanos, a mí me explicaron allí en Harvard, que desde que hay SIDA, tienen que hacer un análisis periódico y esa sangre la guardan. La idea que tuvieron estos autores es decir, bueno, estos enfermos militares jubilados con Alzheimer, vamos a ver cómo era su sangre hace 10 años, cuando estaban sanos. Fíjense cómo estaba esta proteína. Esto era sano, esto es 5 años antes y esto es cuando tiene la enfermedad de Alzheimer. Es decir, aquí ya se podía haber dicho, este señor probablemente va a tener una enfermedad de Alzheimer, en sangre. Esto es muy importante porque probablemente por un corte solo, esto es discutible también, se pueden hablar muchas cosas, pero esto es muy interesante porque probablemente por un análisis solo no se puede hacer un diagnóstico. Pero si yo lo sigo al paciente a lo largo, hago una extracción de sangre cada 6 meses, que no es lo mismo que hacer una punción lumbar cada 6 meses, probablemente esto me esté diciendo este paciente está con una enfermedad neurodegenerativa y si tiene síntomas cognitivos probablemente está empezando una demencia, del tipo que sea. Esto es tan interesante y tan revolucionario que, fíjense, marzo del 24, hace menos de un año, la Asociación Americana de Enfermos publicó unos criterios para volver a revisar los que le enseñé antes, que tenían una sensibilidad de un 85%, etc. La verdad es que generó un conflicto enorme, ¿no? Porque ellos planteaban no me voy a detener en la tabla, pero planteaban una cosa que probablemente en el futuro es lo que vaya a quedar, pero hoy en día hay que tener un poquito de prudencia. ¿Qué es lo que planteaban? Un paciente que tiene síntomas sospechosos de demencia, no de deterioro cognitivo leve, un síntoma que yo pueda sospechar o que no me guste, hacerle la proteína tau 217 en sangre. Si está elevada, el diagnóstico de probabilidad de Alzheimer es casi de un 95%.
Entonces, lo que estaban planteando realmente es hacer el diagnóstico solo a partir de esos dos datos, sin más. Claro, esto es muy peligroso porque podríamos hacer sobre diagnósticos de Alzheimer, y aquí hay, y también hay que decirlo, la industria farmacéutica no son ONGs, son industria y se merecen todo mi respeto, pero tienen intereses. Entonces, esto hay que ponerle un cierto filtro. En todo caso, fíjense que los criterios diagnósticos, esto es un trabajo que está hecho en Australia. ¿Y qué es lo que hacen los autores? Pues cuando empieza el paciente a tener algún síntoma leve, pues le hacen esas proteínas que le he comentado antes en sangre, y pueden hablar de un Alzheimer preclínico. Claro, aquí habría que decir una cosa, Alzheimer preclínico, y esto se lo informo al paciente. A mí me ha enseñado una cosa que creo que es importante y a veces los médicos lo olvidamos por una medicina defensiva, y es que el paciente tiene derecho a no saber. Si yo no tengo tratamiento, hay que tener mucho cuidado con la información que le vaya a dar al paciente. Obviamente, si quiere saberlo, hay que decírselo, pero muchas veces el dar una información de este tipo en términos de probabilidad es muy delicado, pero aquí estaríamos ante un Alzheimer preclínico, simplemente con una tau 217 elevada en sangre. Después hay un Alzheimer prodrómico, en donde hay ya unos test simples cognitivos que ya nos revelan esto. El problema es que cuando ya los test cognitivos nos dan datos, probablemente estamos llegando tarde. Han volado el 40% de las conexiones entre las neuronas, de la sinapsis. Y por último ya estamos en la forma de demencia, bien sea tipo Alzheimer o no, en donde la tau 217 está muy elevada. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Lo están haciendo en Suecia y en Australia. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? A mí me parece que eso es muy interesante, probablemente es lo que vaya a quedar, probablemente es lo que vaya a quedar, pero me parece un poco imprudente, ¿no? En Australia y en Suecia lo hacen también por un problema social de distancias, etcétera, ¿no? Entonces no siempre se puede llevar a un paciente periódicamente a un neurólogo, etcétera. Nosotros aquí estamos planteando una cosa un poco más prudente, y es que podemos hacer los biomarcadores en líquido, de hecho ya lo estamos haciendo hace tiempo, y los podemos hacer con esta máquina y los podemos hacer también en sangre. Esta máquina permite, cuando hay una sola molécula en la sangre, la detecta. Si yo tengo una muestra de suero del paciente, que hay que procesarla de una determinada forma, este trasto me permite decir cuánto es la proteína 217 en sangre. No me evita el líquido. Lo que vamos a hacer es probar primero si cuando un paciente tiene una queja cognitiva, leve, la que sea, que el médico de cabecera me proporcione una muestra de sangre sin más y ver esas 4 proteínas, beta amiloide, tau, neurofilamento y GFAP. Estas son las 4 que tienen más aspecto de tener valor. Si son normales, me permite excluir al 100% el diagnóstico de demencia. No lo voy a diagnosticar positivamente, lo voy a excluir. Eso ya supone dar un salto muy importante desde el punto de vista cualitativo. Y esto es lo que nosotros vamos a plantear. Es decir, no es muy original. Esto yo lo conocí después, pero ya lo están haciendo en otros países, y es que a partir de la población con riesgo, es decir, con algún síntoma que me permita sospecharlo, solo utilizo una muestra de sangre y lo voy a estratificar. Y en función de esto, yo voy a tener que tomar una decisión de si hay que ver ese paciente o no. De hecho, lo que hemos planteado con un centro de salud concreto para hacer como estudio piloto, voy a tener pacientes donde las 4 proteínas serán normales en sangre. Bueno, pues repetimos los análisis al cabo de un año, 6 meses o lo que nos haga falta. Si es patológico, claramente tenemos que verlo, obviamente, y decidir si se debe poner o si se puede durante el tratamiento. Y va a haber un porcentaje, probablemente de un 60%, y las cifras yo me las estoy casi inventando, pero más o menos por ahí debe andar, de que no tengamos claro qué es lo que estamos viendo. Pues a esos pacientes repetimos los análisis a los 6 meses. No es lo mismo que repetir una punción lumbar a los 6 meses. Si es patológica, obviamente, o si ha aumentado, como les enseñé antes, pues lo tendremos que ver y decidir el tratamiento, pero si son normales, pues pasamos aquí, hacemos los análisis repetidamente y ya está. Esto que me permite hacer un seguimiento de los enfermos, alguno que se me puede escapar, hacer un seguimiento en sangre y hacer los diagnósticos lo más precozmente posibles. ¿Y esto por qué va a ser así?
porque vamos a tener tratamiento. Y yo he asistido en los últimos 25 años, cuando fue la famosa década del cerebro, aparecieron un montón de fármacos, antipiréticos, etc. Y en el Alzheimer aparecieron una serie de fármacos que fue una decepción. Realmente no conseguimos lo que se pretendía y lo que se apuntaba que se iba a conseguir. Pero hay varios principios fundamentales que tiene que regir en un paciente que tiene una demencia. Primero, detectar las causas tratables, lo que les he dicho antes, ¿no? Es decir, esta paciente que fui a ver ahora por la tarde la resonancia, pues es una causa tratable de una demencia, que se hubiera escapado si no lo hubiéramos pedido una neuroimagen. Probablemente con esta tecnología que les acabo de contar ni siquiera haría falta una neuroimagen, porque es imposible que un tumor cerebral no dé alteraciones de alguna de esas proteínas. Segundo, evitar medicamentos nocivos para la función cognitiva. Hay algunos fármacos, sobre todo, lo voy a decir ya aquí. Hay una epidemia de uso de un fármaco para el protector gástrico famoso, ¿no? El omeprazol es un fármaco fantástico, probablemente de lo mejor que se ha diseñado. Tiene algún pequeño inconveniente y es que interfiere con la absorción de algunos medicamentos y además interfiere con la absorción de la vitamina B12, que es una de las vitaminas esenciales para el funcionamiento de la corteza cerebral. Ese es un fármaco que deberíamos evitar. Fármacos para pacientes que tienen problemas urinarios, etcétera, con efecto anticolinérgico, que secan la boca, esos también se deberían evitar en lo posible. Es decir, uno tiene la tendencia a tratar solo su parcela y estamos tratando un todo, no estamos tratando ni resonancias ni análisis, tratamos una persona. Una tercera cosa importante es evitar la polifarmacia. Está bien, gracias. Es evitar la polifarmacia. Yo me acuerdo cuando estudiaba medicina que había un libro que ahora ya no se utilizan los libros, por lo visto, ¿no, doctor Rivadulla? Creo que ya han pasado a la historia. Pero los libros de farmacia, el libro de farmacología del Litter, explicaba que cuando un paciente tiene más de 5 fármacos, estamos viendo la interacción de la enfermedad con los fármacos. Entonces, en lo posible la polifarmacia se debe evitar. Y por último, obviamente, trastornos concomitantes. Por ejemplo, un paciente con una demencia, y seguro que algunos han visto este problema cuando tienen fiebre, catarro, en fin, cuando lo sacamos de su entorno habitual, se pueden alterar, su conducta se puede alterar gravemente. Todo esto son cosas que sí se pueden hacer. Después con los fármacos estos que les he comentado que decepcionaron bastante, se pueden hacer algunas cosillas, ¿no? Algunas cosillas. Por ejemplo, la forma frontotemporal, como el déficit sobre todo de una sustancia que es la serotonina, lo que tenemos que hacer son inhibidores de la recaptación de serotonina, una serie de fármacos antidepresivos que pueden mejorar un poquito la función del paciente. Cuando estamos ante una forma de demencia concreta, que es la demencia por cuerpos de Lewy, que son pacientes que tienen asociado una enfermedad, un trastorno de tipo parkinsoniano, parece que la ribastigmina es la de elección, con todos los efectos que pueda tener secundarios. Cuando es una forma vascular, que es la más frecuente de lo que nosotros solemos ver, porque estos son formas que tienen una enfermedad de Alzheimer asociada a problemas vasculares propios de la edad. La memantina parece que sería el fármaco, y cuando ya hay otras formas de parkinsonismo distinto de de Lewy, como la PSP, la demencia, la degeneración corticobasal, pues la L-Dopa, lo que se utiliza en el Parkinson, puede darnos cierta mejoría al paciente, pero nunca vamos a conseguir revertir el problema cognitivo, que esto es de lo que se trata. Tenemos 3 fármacos. Este es el primero que ha salido. Fíjense, se llama, los nombres son un poco difíciles de pronunciar, pero bueno, este es el aducanumab. Este fármaco, lo que se vio fue lo siguiente, fíjense, esto es el PET de los enfermos, bueno, se da cada 30 días por vía intravenosa durante 1 hora, y al cabo de 1 año y medio ven cómo está el paciente. Fíjense, este es el PET de los pacientes que no han recibido fármacos, es decir, de pacientes que fueron recibiendo un placebo durante 1 año y medio, y ver la proteína esa que se acumula en el cerebro. Se mantiene, obviamente, yo no estoy dando nada. Cuando le doy el fármaco limpiador de esa proteína, fíjense que tanto con la dosis baja como con la dosis alta, pacientes se quedan sin beta-amiloide. Pero esto es muy interesante desde el punto de vista futuro, pero el declinar cognitivo continúa. Claro, esto generó un conflicto enorme en Estados Unidos, se aprobó por primera vez en los Estados Unidos. Fíjense que la FDA la aprobó en el 2022.
En diciembre del 22 de ese mismo año, esto fue en junio y diciembre, la Agencia Europea dijo no porque los resultados son muy pobres, con unos efectos secundarios que hay que tener en cuenta, que si quieren hablo después de ellos. Y tanto fue, esta polémica salió en la prensa hace pocos años, hace 2 años, tanto fue así que la comisión que evaluó ese fármaco en la FDA, parte de esa comisión dimitió. Porque aquí había muchas presiones para introducir un fármaco que realmente tiene unos resultados muy pobres, y en enero del 24 la empresa propietaria de la molécula, que es Biogen, anunció que a partir de noviembre del año pasado dejaba de comercializarla. Es decir, esta es una molécula que era muy prometedora, pero que cayó del sistema. Pero hay 2 que no van a caer. Esta es una de ellas, es el lecanemab, es de otra empresa distinta. Lo mismo, siempre se hace 18 meses, se hacen escalas. Las escalas son todas muy parecidas, yo lo he simplificado para no liarlos. Los resultados con el PET son los mismos, fíjese, estos son pacientes que no tratamos y obviamente la proteína tóxica del cerebro se mantiene, y estos son pacientes que tratamos y esa proteína, que se llama beta-amiloide, desaparece a los 18 meses, ya no hay. Es decir, el cerebro ha quedado limpio, ha quedado como antes de empezar la enfermedad. Pero el declinar cognitivo, aunque es más lento, existe. Hemos llegado tarde, estamos limpiando las cenizas de un incendio y esto es lo que no podemos admitir, de ahí que sea necesario un diagnóstico muy precoz. Y este es el último, que es más prometedor, aquí los resultados son más interesantes. Fíjense que no voy a meterme en números, ¿no? Pero el número de pacientes tratados es brutal, es enorme. Es decir, los precios tampoco me los voy a callar, pero no son pequeños, pero eso es lo de menos en este momento. El comportamiento del PET, el mismo, cuando no damos el donanemab, se llama así el fármaco, cuando no lo damos la proteína tóxica permanece, obviamente, cuando damos el donanemab la proteína desaparece al cabo de 18 meses. La progresión la retrasa un 35%, ya son unas cifras muy interesantes y probablemente estas cifras son menores de las reales. ¿Por qué digo esto? Porque de todo este volumen de pacientes que ven ahí, casi 1.600 pacientes, de todo ese volumen, algunos ya tenían formas un tanto evolucionadas de la enfermedad porque les interesaba ver el comportamiento en distintos momentos evolutivos, ¿no? Probablemente si el donanemab se hubiera utilizado muy precozmente, esto llegaría no a un 35, sino a un 45-50%, que sea una cifra absolutamente espectacular para las expectativas que hemos estado manejando durante todos estos años. Este fármaco aún no está aprobado, el otro aquí en Europa no está aprobado ninguno. Lo están utilizando en Australia, en algunos estados de los Estados Unidos, en Japón, y los datos que ellos están aportando son datos muy interesantes y muy prometedores. Y probablemente este y el anterior sean 2 fármacos, el lecanemab y el donanemab. Los nombres es un poco difícil, aunque no lo recordemos después, no es nada patológico, es que son muy difíciles. Pero probablemente estos 2 vayan a entrar en el mercado. ¿Cuánto tardarán? Este es otro problema, otra cosa que a veces hay que preguntar. A veces sale en la prensa de que ya está, de que la EMA lo va a aprobar, etc. La EMA ha parado, el anterior lo ha parado, y en el mes de diciembre una de las comisiones de la Agencia Europea ha sugerido a la comisión principal que reconsidere la evaluación. Eso significa, aprueba esto. ¿Qué ocurre? Que va a tardar probablemente alrededor de un año, tal como mueve la Agencia Europea de Medicamentos los papeles, y porque los datos, si fueran muy espectaculares, seguro que lo hubieran aprobado con mucha más rapidez, ¿no? Pero hay cosas implicadas aquí que son interesantes e importantes, que son los efectos secundarios. No se puede dar a todo el mundo que tenga el diagnóstico muy precoz, eso que decía antes del Alzheimer prodrómico, etcétera. Hay que hacer un análisis genético porque hay un porcentaje de pacientes que tienen un efecto secundario grave, que es un sangrado cerebral. ¿Por qué? Porque al quitar esa proteína, que es la amiloide, que está en los vasos sanguíneos, al retirarla del cerebro, rompen y puede sangrar. Y hay un porcentaje de alrededor de un 30-31% de pacientes que tienen este efecto secundario grave, pero más o menos sabemos cómo se pueden detectar esos enfermos que puedan tener el problema, y probablemente sea más un problema de dosis que de susceptibilidad, que también eso hay que aprenderlo. El otro aspecto que tienen estos fármacos es que debido a este efecto secundario nosotros tenemos que hacer resonancias repetidas, fíjense con qué frecuencia, semana 2, semana 4, semana 6, es decir, es casi inviable. Si esto se lo enseñamos al consejero de Sanidad,
me fusila aquí mismo. Habrá que ver la manera en cómo esto se puede solucionar. Seguramente que hay solución, pero son problemas que ya no son médicos, son problemas estructurales de todos los hospitales, porque esto es así en todo el mundo, que hay que solucionar y que yo creo que no se pueden ver como problemas, se tienen que ver como una oportunidad. En neurología, hace no muchos años, cuando vienen los tratamientos del ictus, antes un paciente con un ictus quedaba hemipléjico, afásico y ya está. Hoy en día, le tengo que decir que casi el 45% de ellos se van caminando a su casa. Eso supuso un cambio totalmente de la estructura asistencial de los hospitales y de los servicios. Es decir, fue una oportunidad, no es un problema. El problema es no tener fármaco. Tener fármaco ya veremos cómo se soluciona, pero seguro que habrá solución. En todo caso, como resumen, tenemos estos tres. Este ha caído, como lo dije, el aducanumab es el primero. Probablemente fue un exceso de optimismo por parte de la empresa Biogen, pero tanto este como este seguro que se va a incorporar, más o menos en un año y medio, porque lo que tenemos que evitar fundamentalmente es esto, no perder más allá del 40% de los sinapsis. Si las hemos perdido, ahí tenemos poco que buscar ya. Y eso es el por qué algunos de los pacientes fueron metidos tarde en el estudio y por ello estaban en una situación de pérdida de conexiones neuronales que hacía muy difícil obtener un buen resultado. Antes decía Ramón, no sé cuántos fármacos dijo que estaban en ensayo clínico. Esto es de diciembre del año pasado, finales de diciembre, hay 312 fármacos. Esto es muy interesante porque aquí ven algunos de los que le he comentado, pero aquí están, pero hay muchos más. Y hay no solamente anticuerpos monoclonales, que es esto que acabo de enseñarle, que son los que de forma realista vamos a tener, y vamos a tener seguro que eficacia en un porcentaje alto de pacientes, sino que fíjense que hay un montón de distintas técnicas para abordar el problema del Alzheimer, porque el problema del Alzheimer no es quitar tal o cual proteína, es un problema un poco más complejo y seguro que con alguno de ellos o con combinaciones de alguno de ellos vamos a poder conseguir detener o cronificar la enfermedad. Esto para nosotros es muy importante, esta es la última diapositiva. Antes Ramón decía un número de unos 90.000 pacientes con demencia. Con enfermedad de Alzheimer son 35.000 aproximadamente, pero lo más importante es que estamos teniendo alrededor de unos 6.000 pacientes nuevos cada año en Galicia. 6.000 nuevos cada año es un volumen tremendo y con unas perspectivas de que a cada año que pasa ese número va a ir en una progresión geométrica. El problema es suficientemente importante como para que tengamos los medios y bueno, nosotros hemos tratado de, y en eso tengo que reconocer que nunca he tenido problema en la consellería, tanto con el anterior como con la actual consellería, de poner todos los medios para poder hacer el diagnóstico precoz y seguro que si el tratamiento se aprueba, aquí lo tendremos probablemente incluso antes que algunas autonomías de muchas campanillas. Y nada más, muchas gracias y espero no haberles aburrido mucho. Bueno, muchas gracias. Y, por ejemplo, esta última cifra de medicamentos que yo decía 100, que son más de 300, pues todavía mucho mejor, claro. Yo creo que después de esta exposición surgen bastantes preguntas y entonces vamos a dar la palabra a la gente del público, que ya veo que hay una persona que levanta la mano. Muchas gracias por una conferencia tan interesante de un tema tan alejado a lo mío, que he aprendido mucho. Yo tengo una pregunta que desde hace días que me lo han contado me ha llamado la atención. ¿Qué se sabe del drenaje linfático del cerebro y estas enfermedades? Es que me preocupa, ¿eh? No, es una pregunta muy... A ver si voy a tener yo que acabar tratando esto. Es una pregunta muy interesante. Me pregunta qué se sabe del drenaje linfático del cerebro. ¿Por qué se llama sistema linfático? Y se llama así porque se descubrió no hace muchos años una finlandesa. Yo la conocí hace 2 años en Estados Unidos, una mujer muy interesante. Y es muy importante porque, claro, cuando el sistema linfático es el que quita, cuando la sangre llega a mi mano, vuelve por las venas y parte del líquido que se extravasa vuelve por el sistema linfático.
Cuando a una persona le operan de un cáncer de mama, le hincha el brazo porque los ganglios linfáticos se han quitado, entonces ese sistema está eliminado. Pero todo el organismo tiene un sistema linfático excepto el cerebro, que no tiene sistema linfático. La pregunta es, si consume esos miles de euros en toda mi vida, ¿cómo se limpia mi cerebro de los tóxicos que genera durante su trabajo diario? Nadie lo supo hasta, no me acuerdo el nombre de Ellen, bueno, nadie lo supo hasta que ella lo describe, y lo describe de una forma muy gráfica. Durante el sueño aparece, hay películas muy interesantes al respecto que ella publicó. Durante el sueño aparece un flujo de líquido que va hacia el sistema ventricular, y a través del sistema ventricular y el líquido cefalorraquídeo se elimina al exterior. Ese es el sistema linfático. Y de hecho, por eso se dice que el trastorno del sueño puede producir alteraciones cognitivas, porque no se destoxifica el cerebro. Ese sistema linfático está funcionando mal. No deja de ser una teoría, pero es una teoría muy, muy interesante. No sé si contesté o no. Buenas tardes, muchas gracias por esta ilustrativa conferencia. Me preguntaba, apuntaba a que la detección temprana es importante a la hora en el diagnóstico y de cara a la curación. ¿Existe algún fármaco coste efectivo que con el cual podremos pensar en alguna campaña de cribado? Yo creo que en este momento una campaña de cribado para hacer el diagnóstico, entiendo, ¿no?, precoz, primero no está autorizada, y sería poco ética. Yo estoy de acuerdo con... Eso es ponerle puertas al campo, porque acabará ocurriendo, pero hoy por hoy, si nosotros no disponemos de un fármaco que me permita frenar el inicio de la enfermedad, hacer una campaña de cribado es a lo mejor agobiar a una persona durante los próximos 10 años que no tiene nada y que hace una vida normal. ¿Se podría llegar en algún momento a mantener esa información guardada? Pues no lo sé, ya ahí entran temas éticos, etcétera, que yo ahí me pierdo un poco. Pero hoy por hoy no estaría indicado, no nos aportaría gran información. Si hay una sospecha, por supuesto que sí. Buenas noches, enhorabuena, profesor Prieto, doctor Prieto, o querido amigo Che, por tu conferencia. Hay unas cosas que voy a planteártelas. Muy bien el diagnóstico, muy mal los tratamientos, en la actualidad no estoy refiriendo, porque no los hay, por lo que planteaste tú, la compartimentalización, a ver si acabo, de la medicina. Cada uno damos el tratamiento adecuado a nuestras especialidades y nos olvidamos de las otras, unas cosas que tú ya citaste, que llevan a unos efectos secundarios importantes y que no están, mucha gente no lo sabe o necesita esos tratamientos para otros males, otras dolencias que pueden llevar a problemas más importantes en el futuro, como la degeneración, el Alzheimer, etcétera, todos esos problemas neurológicos que citaste. Pero hay una cosa que me llama la atención, que el diagnóstico bien, el tratamiento mal, y la etiología, ¿qué? Y la pregunta es, ¿cuáles son las causas de las demencias de todo tipo, como tú planteaste? ¿Por qué se producen en algunas personas, en otras? Son todos factores genéticos. Hay otros factores ambientales, hay otros factores fenotípicos, etcétera, etcétera, lo que queremos. Que eso yo creo que es importante y muchas líneas de investigación, tú sabes, que se están dirigiendo él y en este momento estamos en pañales de su etiología. Y por otro lado, todos los medicamentos que llevan esto son necesarios o los efectos, no me valen las estadísticas. A mí eso del 35, que pasamos del 20 al 35, lo hicimos muchos, pero que del cáncer pasamos de una supervivencia
del 10 a una supervivencia del 80, etcétera, pero si a mí me toca morir, la puñetas me da igual ese dato estadístico. Y por eso estos nuevos tratamientos, aún yo creo que están algo en pañales, en fases de experimentación, de laboratorios, etcétera, etcétera. Que eso es otra cosa importante. Y me gustaría hacerte ya la pregunta definitiva y quisiera que fueras quizás un adivino, un mago, una bruja, una amiga, etcétera, y que nos dijeras cuál es tu concepto de lo que va a pasar de aquí en unos años con estos procesos mentales. Gracias. Bueno, me hiciste, Antonio, varias preguntas, pero a la primera de ellas, como nos conocemos hace tiempo y es amigo, te voy a contestar como si fuéramos gallegos, con otra pregunta. ¿A ti qué te parece? Quiero decir, la causa no la sabemos, no sabemos la causa de la hipertensión, para empezar, por ejemplo, ¿no? O de la hiperlipemia. No sabemos la causa del Alzheimer y probablemente tardaremos muchísimo porque hay varios factores implicados en la enfermedad de Alzheimer. Hay factores genéticos, no es hereditaria. Yo tengo algún paciente, dos concretamente, que son hermanos gemelos univitelinos, uno lo tiene hace ya 7 años y el hermano gemelo, exactamente igual que él, está sano por completo. Entonces no llega con la herencia, es importante, pero no es suficiente. ¿Hay factores tóxicos de por medio? Probablemente hay factores tóxicos. E incluso podríamos especular con que la teoría de la evolución hasta puede haberse equivocado y no ser cierta, ¿no? Pero la causa de la enfermedad no la sabemos. La última pregunta que me hiciste me parece muy interesante. ¿Qué va a ocurrir en los próximos años? A ver, decía un tal Gregorio Marañón que el buen médico seguía por la penúltima edición de los libros. Probablemente es cierto. Pero yo creo que en este caso y en el Alzheimer sí que hemos dado se ha abierto una ventana muy interesante y además que tiene un fundamento científico. Es decir, sabemos que en estas enfermedades, en la demencia en general, hay unas proteínas que se depositan, que se pliegan y se depositan donde no deberían. Si nosotros evitamos ese plegamiento, probablemente esa enfermedad no se ponga en marcha. El problema es que cuando se pone en marcha es muy difícil frenar ya ese tren. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo creo que con el último de los fármacos, con el último que enseñé, con el aducanumab, cuando se apruebe, si somos capaces de conseguir ver a los pacientes muy precozmente, esos enfermos, al menos la mitad de ellos se van a estabilizar. ¿Por qué unos sí y otros no? Probablemente porque estamos llamando demencia o enfermedad de Alzheimer, si se quiere, a un espectro muy amplio. Yo llevo 30 años viendo pacientes, chicas con esclerosis múltiple. ¿Por qué a las dos con el mismo diagnóstico le doy el mismo fármaco y una va bien y otra no? Pues será que el bicho es distinto. Es decir, estoy llamándole de la misma manera a dos cosas que son diferentes. ¿Qué es lo que te da mucha esperanza? Que ahora sí que podemos marcar lo que ocurre en el cerebro analizando la sangre. Y eso nos va a dar fenotipos bioquímicos diferentes. Bueno, no quiero usar palabras así extrañas, ¿no? Pero formas diferentes de ver de que la enfermedad se manifieste, ¿no? Y habrá la frontotemporal que tenga pues, una GFAP muy alta y una beta-amiloide intermedia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso sí nos va a permitir seleccionar. Y si seleccionas correctamente, nos ha ocurrido en la esclerosis múltiple. Hace 30 años, cuando yo empecé a ver enfermos, tú veías que eran enfermos que acababan en una silla de ruedas y ahora el 82% están planos, cronificados, sin ir para adelante ni para atrás. Lo ideal sería mejorarlos. Y aquí lo ideal sería recuperar la función perdida. Eso no lo vamos a poder tener por mucho tiempo. Pero cronificarla donde está el paciente, yo creo que sí. ¿Cuánto tiempo? Ostras, 5 años, no antes. Pero en 5 años yo creo que sí los resultados que hay en Japón ya son muy interesantes y no son extrapolables perfectamente. Todo quería felicitarte por la conferencia porque ha sido muy ilustrativa. Mi pregunta iba en el sentido de la última que te hizo Antonio y que ya la has respondido, porque iba en el sentido en el aspecto de digamos que tienes una perspectiva profesional muy alta y me apetecía saber tu opinión respecto a la perspectiva de curación, pero bueno, ya lo has contestado.
Una segunda que te quería hacer es esos datos que tienes ahí comparativamente con otras comunidades autónomas o con España. Galicia, ¿cómo está con respecto a esta enfermedad? ¿Está mejor, peor? ¿Hay más pacientes año que en otras comunidades? ¿Cómo está esa situación en base un poco también a la política que hay que implementar en unos sitios y en otros? A ver, lo primero, a mí me gusta ser realista, tampoco vas a hundir a la gente, ¿no? Pero generar una falsa expectativa, una falsa esperanza me parece mucho más cruel incluso. Las cifras, yo creo que no me equivoco, que irán por ahí. En 5 años habrá fármacos que puedan estabilizar la enfermedad. Curarla no, pero estabilizarla y que no progrese, probablemente un porcentaje muy alto de pacientes. En cuanto a cómo estamos nosotros, primero, somos la comunidad autónoma más envejecida de España, o de las más envejecidas, y aquí hay un componente de edad que no podemos obviar. Eso significa que es un impacto social importante, porque como antes comentaba Ramón, claro, tú no estás viendo 6.000 pacientes al año, ves 6.000 familias, con todo lo que eso significa. Por eso tenemos la obligación aquí en Galicia de tener... Yo me acuerdo cuando lo hablé, el tema del SIMOA, etcétera, de explicar, dije, mira, en 2 o 3 años va a haber una revolución y el tsunami, si no tenemos el barco, nos va a arrollar. El barco lo tenemos, estamos engrasándolo un poco, pero los medios los tenemos. Y vuelvo a repetir, yo no vengo aquí a hacer política, que me es igual unos que otros, pero hay que reconocer que en cuanto a posibilidades terapéuticas, al menos en neurología, tenemos todas las disponibilidades, más que algunas autonomías. Sí, buenas tardes. Enhorabuena, felicidades por la conferencia. Es que yo tomé nota de un asunto que me preocupó cuando le oí decir que para la cuestión cognitiva, para que no fuese nocivo, nombró una cosa que me preocupa, y habló de los que no le hacen bien los fármacos para la gastritis o lo que sea, que no son nocivos, o sea, que son nocivos para eso. Entonces eso me preocupa porque estos fármacos los hay a punta pala en cualquier farmacia. Y entonces me preocupa que si yo tomo una pastilla porque comí mucho o viví un poco de más, o lo que sea, pues me preocupa que eso sea un motivo desencadenante de problemas para la cuestión cognitiva. No. A ver, a veces, le he escuchado sobre el omeprazol, ¿no? Mi antiguo maestro, profesor Noya, me echa broncas por a veces dar opiniones en público que no debería. Vamos a ver, el omeprazol es un fármaco extraordinario y si hace falta es fantástico y hay que utilizarlo. Lo que no es correcto es decir, no, como me tomo estas 10 pastillas, también me tomo omeprazol por si acaso. Eso es lo que no se debe hacer, es lo que me refería. ¿Y por qué no se debe hacer? Porque interfiere con muchas cosas. Y en un paciente que tiene un deterioro cognitivo, si tiene una gastritis, una úlcera o tal, pues por supuesto, no provoca demencia, pero no le favorece nada si yo estoy tratando de darle vitamina B12, etcétera, y me tomo un fármaco que interfiere con eso. Es a lo que me refiero. No es un caramelo, no es un protector de nada. Es un medicamento con efectos secundarios como todos. Desconfíe si yo le doy un fármaco que no produce efectos secundarios. Se llama agua. Bueno, pues ahora sí que parece que ya no hay más preguntas. Por lo tanto, finalizamos esta jornada. Muchísimas gracias por esta conferencia tan ilustrativa y aclaratoria, y que supongo que será pues quizás la primera de otras que vendrán, porque la línea de investigación que se abre ahí pues seguramente que podrá ser motivo para que nos expliquen en algún momento un poco más concretamente cómo va esto. Vamos a agradecer al profesor José María Prieto, dándolle este obsequio de Ateneo.